Hola a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista de la revista Gaceta Sanitaria. Es una entrevista de uno de los artículos. El artículo se titula Percepción del consumo de cannabis en población adolescentes, metasíntesis de estudios cualitativos. Y estamos con una de las autoras, Leonor Varela Lema. Leonor es del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela. Además, es del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y del Ciber de Epidemiología y Salud Pública. Por tanto, un placer estar con ella en esta entrevista. Y un poco, para empezar, me gustaría que nos hablaras un poco de cuál es el objetivo de este estudio, un estudio que analiza 22 estudios realizados en 11 países sobre los motivos de consumo del cannabis en jóvenes de 10 a 19 años y que forma parte de un estudio donde se han analizado muchos más artículos, ¿no? Han quedado esos 22, pero el análisis es mucho mayor. Cuéntanos, Leonor, un poco cómo se ha hecho este estudio, por qué, era el objetivo a la hora de plantearlo. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, encantada de estar aquí. Me hayáis llamado para presentar un poquito este artículo que, como tú comentas, hemos hecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, realmente el objetivo del presente estudio es ese, realmente es ver las percepciones que tienen, las experiencias de los adolescentes con respecto al cannabis. Hay mucha literatura, hay muchas revisiones sistemáticas ya hechas sobre estudios cuantitativos, pero nosotros vimos que no había ninguna. De hecho, es la primera revisión que hay sobre cualitativos. Las extrapolaciones que se pueden hacer de los estudios cuantitativos y cualitativos son muy distintos. Los estudios cuantitativos, como sabemos, pues lo que sirven es para establecer prevalencias, las frecuencias, ¿no? Con las que en este caso pues, también hay, ¿no? Sobre opiniones, se opina una cosa y otra, pero los estudios cualitativos nos permiten, digamos, pues, profundizar, ¿no? Profundizar en aspectos que en ocasiones no cubren este tipo de encuestas cuantitativas, ya que las encuestas cuantitativas les vienen dadas, les da un poco de tiempo a reflexionar igual sobre la solución, mientras que el cualitativo pues son preguntas abiertas, en algunos casos pues también pues, con entrevistas, pero en otros pues incluso con foros de debates, ¿no? Grupos focales, donde hay una serie de adolescentes y ahí cada uno pues salta una serie ¿no? de ideas, opiniones y otros enlazas. Entonces, bueno, nosotros consideramos que era interesante. Yo soy una persona que, si bien la mayor parte de mi investigación es cuantitativa, pues también soy pro de los estudios cualitativos. Creo que a veces están un poquito infrautilizados y yo creo que en ocasiones como estas, pues son útiles. Y cuéntanos un poco cómo se hizo la búsqueda bibliográfica, cómo llegasteis a esos 22, por dónde empezasteis, cómo fue el proceso. Uf, pues os diré, primero, bueno, tuvimos mucha suerte en este caso de contar con una documentalista con experiencia, una excompañera mía que tampoco trabaja, ¿no? en la universidad, pero bueno, que nos echó una mano. Entonces eso nos ayudó mucho. Inicialmente buscamos en las bases de datos habituales, con las que nosotros solemos trabajar, que son PubMed, pues Embase, y después cabe decir que a propuesta de unos revisores, bueno, en concreto de dos de los revisores de la revista, que nos propusieron pues, ampliar las búsquedas, hicimos ya una búsqueda en otras bases de datos más específicas del tema, ¿no? Buscamos, por ejemplo, en PsycInfo, que es una base de datos de la American Psychology Society, que nos arrojó pues, 2000 más, ¿no? Referencias. Y bueno, las tuvimos que revisar todos, pues sí que encontramos algún artículo adicional. O sea que yo creo que podemos estar bastante seguros de que lo que tenemos es lo que hay sobre el tema publicado. Llevó su esfuerzo, su trabajo, pero bueno, el hecho de que estemos aquí hoy pues es también indicativo, ¿no? De que interesa, ¿no? Parece que hay cierto interés en el tema. Cuéntanos un poquito la calidad de los estudios que os habéis encontrado, ¿no? Porque ahora contabas esta última base de datos donde habéis encontrado algunos estudios de interés, pero cuéntanos un poco qué grado de calidad de los estudios que habéis analizado valoráis que tiene interés. Nosotros aquí
evaluamos la calidad utilizando una escala, la escala CASP, y la calidad pues, nos resultó buena, calidad buena en la mayoría, no recuerdo bien ahora, pero creo que 15 eran, ¿no? O en torno, bueno, lo puedo mirar, sí, 15 de calidad alta y 7 de calidad moderada, pero bueno, creo que aquí hay que enfatizar que las escalas para los estudios cualitativos no están tan desarrolladas como para los estudios cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, en ensayos clínicos y cortes tenemos escalas como la ROP2 de la Cochrane, que son escalas como muy exhaustivas, en donde pues, nos viene todo ya delimitado, los ítems, los sesgos. Aquí la escala CASP pues, es una escala más subjetiva, que aborda son 10 ítems generales en cuanto a si son concordantes, la metodología con la pregunta de investigación, así pues el investigador ha interferido de algún modo. Entonces hay una cierta subjetividad. Para evitarla en la mayor medida posible, lo que nosotros hicimos fue hacerlo por pares y además, bueno, pues había una tercera persona, en ese caso que fui yo, como moderadora, ¿no? Yo tengo ya alguna, no demasiada, pero bueno, alguna experiencia en estudios cualitativos, entonces nos permitió un poco pues, ajustar más esa calidad. Pero bueno, ya digo, la calidad en los estudios cualitativos es un poquito eso, subjetiva. Decir, eso sí, que en cuanto al tamaño muestral, aunque igual nos pueda parecer que no tenemos grandes estudios, para lo que son los estudios cualitativos fueron tamaños muestrales relativamente buenos, porque tenemos un porcentaje muy importante de artículos que superan los 40, tenemos incluso algunos de 200 adolescentes, y claro, pensar en entrevistas a 40 o grupos focales que se manejan pues igual de 5 y 7 grupos de debates con esta gran cantidad de personas es complicado. Entonces, bueno, yo creo que ¿no? Podemos decir que dentro de la evidencia y lo que nos arroja la evidencia cualitativa tenemos una cantidad, ¿no? de evidencia y además una evidencia pues, moderada alta. Y en ese sentido, cuéntanos un poquito las características de estos estudios, de esos 22 estudios. ¿Cuáles son las claves más importantes? Has hablado un poco de un elemento como es el tema del número de personas que entrevistaron o que participaron en los grupos, pero cuéntanos un poco las características, si te parece. Los estudios fueron todos ellos, porque así lo determinamos, ¿no? por los criterios de inclusión-exclusión, de países desarrollados. Decidimos excluir países en vías de desarrollo y bueno, países de un nivel socioeconómico bajo, además de estudios también realizados en grupos pues, marginales, ¿no? ya grupos muy específicos, porque consideramos que a priori quizá las percepciones que tuviesen, los conocimientos y demás no fuesen los mismos. Entonces cabe decir, ¿no? que buscamos dentro de lo que es posible cierta homogeneidad en cuanto a esas poblaciones. La mayoría de los estudios abarcan edades comprendidas entre los 12, 13, 18, aunque como criterio pusimos de 10 a 19 por la propia definición de la OMS, que considera adolescentes, ¿no? de 10 a 19, pero lo que es la literatura en sí, ya digo, mayoritariamente incluye a adolescentes en edades un poquito superiores, ¿no? en torno a los 12, 13 años. Los estudios que identificamos, la mayoría son de Estados Unidos y Reino Unido, que es donde pues, se publica mucho más, ¿no? También tenemos, creo que 3 de Canadá y después tenemos menos de Europa. En el caso de España, tengo que decir que solo hay un estudio cualitativo realizado. Esto yo creo que para algunos podría considerarse quizá, ¿no? alguna limitación por cuestiones de extrapolación de resultados, pero cabe decir que a pesar, ya digo, de ser estudios que no están realizados en nuestro entorno, la mayoría son coincidentes. El discurso de la mayoría de los adolescentes, ¿no? es muy homogéneo. O sea, todos tocan los mismos temas y más o menos pues, las mismas cuestiones. Entonces, bueno, una vez más, yo creo que estamos seguros, ¿no? que esto es un poquito lo que tenemos y que lo que también nos extrañó, aunque no, en cualitativos no es tan fácil hacer, ¿no? un subgrupo y decir, pues antes del 2000 y demás, pero es que incluso con el paso del tiempo vimos que no cambiaba para nada el discurso. Y en ese sentido, de todos los estudios, ¿cuáles son las razones para el consumo que plantean, que dicen
los adolescentes en estos estudios? ¿Cuáles son esas razones para consumir? Pues fundamentalmente, Juan Carlos, bueno, nosotros las agrupamos en tres. Por un lado, razones relacionadas con la presión social que sienten. Por un lado, la presión de sus pares. Esto es, ya digo, lo que más comentaron. Cuando hablamos de padres hablamos, pues eso, de compañeros, de amigos. Dios. Hicieron mucha, ¿no? Referencia que, bueno, pues que normalmente pues cuando estaban consumiendo los ofrecían, que no podían decir que no, por un lado, por otro, que les hacía sentir mucha más parte del grupo, que veían que consumían, se lo pasaban bien, y entonces, bueno, pues que eso les animaba a hacerlo. Y que después eso, pues que algunos simplemente decían que tampoco se atrevían a decir que no por sentirse excluidos del grupo. Por otro lado, también comentaron ¿no? el tema de la familia, ¿no? De que en ocasiones pues, los hermanos consumían o primos, entonces pues eso también le animaba a hacerlo, y en esos casos decían que fue uno de los motivos quizá por los que empezaron algunos de modo temprano. Y algo que a mí también me resultó bueno, una sorpresa es que algunos comentaron pues eso, que dentro de la propia familia, no tanto que se consumía, pero bueno, que como que se banalizaba un poco el consumo, ¿no? Que se decía que al igual que otras sustancias que se incidía mucho en los riesgos, que siempre que no lo hicieran como en casa, que no pasaba nada, ¿no? Como que no estaba tan mal visto, ¿no? El cannabis como igual el consumo de otro tipo de drogas. Eso por un lado, y por otro lado la accesibilidad. Decían que era muy fácil de conseguir fuera de los colegios, ¿no? También en entornos de ocio. Después, en cuanto a la legalización, aquí había un poco disparidad de opiniones. Había, sobre todo los más pequeños, comentaban que bueno, la sensación es que si se llegaba pues, a legalizar en aquellos países en los que estaba legalizado, porque aquí ya digo la mayoría de Estados Unidos, distintos estados, pues que eso facilitaba el consumo. Sin embargo, pues a veces los más mayores decían que, bueno, que no era malo, ¿no? Porque también evitaba pues, ¿no? todo el tema del narcotráfico y demás. Aquí no había tanto consenso, pero en el resto, ya digo, en cuanto a las presiones y las influencias, sí que era, ¿no? totalmente coincidente el discurso. Y para no consumir, para las razones para el no consumo, es decir, has hablado del tema de la presión social, el consumo, el tema familiar como un aspecto también importante, la accesibilidad que decías, y para no consumir, ¿cuáles serían las razones que planteaban estos jóvenes? Pues te diré que había muchas más razones para consumir. Eso era, Para no ¿no? consumir. Lo comentamos, ¿no? en el departamento cuando terminamos de hacer el artículo, decíamos, Dios mío, es que esto, ¿no? Parece que estamos animando a los jóvenes a consumir porque están leyendo el artículo y es como, pues, ¿no? Pues tiene todos estos beneficios, tal. Y después, bueno, en cuanto a los motivos para no consumir, sobre todo incidían en ellos, los que habían consumido, los que decían, ¿no? Pues los motivos por los cuales, ¿no? Pues habían dejado de consumir, haciendo alusión en algunos casos, pues eso, a razones de salud, igual el fracaso escolar y demás. Y después había, pero menos, eran como discursos mucho más aislados, unos que comentaban que lo habían visto los efectos que tenían sobre otros y que, bueno, pues que en función, o digo que en base también un poco a lo que se les trasladaba en los propios colegios de los riesgos, que les desincentivaba un poco. Pero, repito, la mayoría estaba más, ¿no? a favor que en contra del consumo. Y en ese sentido, hablaban de beneficios y riesgos en ese sentido, que seguro que los estudios, uno de los temas del cannabis es hablar de beneficios y riesgos. ¿Qué hay sobre ello? Muchos beneficios. Los adolescentes, o sea, lo que más remarcaron fueron los beneficios. Y aquí, bueno, pues tenemos una lista grande, ¿no? Y cuando recogimos todos los verbatims, pues que en cuanto a los beneficios, menos estrés, menos ansiedad, hablaban de felicidad, hablaban de desaparición de preocupaciones y miedos, hablaban también, estos en cuanto a beneficios emocionales, después en cuanto a beneficios sociales, también hablaban desde que pues, con frecuencia les facilitaba pues, también la socialización, la expresión de su identidad, lazos de grupo. Y después, bueno, algo que comentaron, no tan,
no tanto relacionado como, digamos, con los efectos propios, sino como en comparación a otras drogas que realmente lo que consideraban es que el cannabis no era una droga, realmente esto estaba casi remarcado en la práctica totalidad de los artículos, lo consideraban como una sustancia natural, una sustancia pues, con mucho menos efectos que el tabaco, por ejemplo, y que tampoco era muy adictiva, a pesar de lo que sabemos, pues eso, que en principio pues eso, que era una sustancia muy natural, que no era adictiva y que tenía muchos beneficios, sobre todo eso, en cuanto a estrés, ansiedad y felicidad. Muchos beneficios y pocos riesgos. Pocos riesgos. Un poco. A partir de ahí salían temas de hacia dónde hay que ir, qué estrategias se pueden plantear de políticas públicas, cuál sería la línea, ¿no? Habláis de colaboración entre padres, educadores, responsables de políticas. ¿Cómo es esa línea de trabajo que planteáis? Pues realmente esto es una recomendación muy general. Yo aquí cabe decir que no soy experta para nada, ¿no? Entonces, y esto es una opinión, ya digo, totalmente personal, yo creo que lo que es importante es remar todos en la misma dirección. Lo que parece es que todavía hay una, ¿no?, desinformación. Yo creo que esto no lo comenté cuando me preguntabas hace un ratito, ¿no?, sobre estas experiencias y opiniones de los adolescentes, pero algo que también comentaron era ¿no?, el poder atractivo que tiene el cannabis, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Comentaba mucho pues, que no ya solo tanto en los anuncios, pero el mero hecho pues, de que igual pues, un influencer, ¿no?, un líder de opinión, ¿no?, es a esas edades pues, colgarse una fotografía consumiendo cannabis, que ellos lo que les trasladaba pues es eso, ¿no? Pues es ese efecto atractivo que tiene el cannabis. Entonces yo creo que remar todos en la misma dirección. Yo digo, yo no me atrevo a formular políticas. Hay algunas iniciativas, cabe decir que hay algunas iniciativas por ahí en otros países que inciden no solo en la información, porque creo que que hemos trabajado un poco en el ámbito, ¿no?, de las drogas, sabemos que a veces la información solo no es suficiente, aunque aquí parece que ayuda, ¿no?, que dicen que en los colegios, pues no, la mayoría de las veces pues, o no se les ofrece información o si se hace, pues también comentan que es muy exagerada, ¿no?, como si consumes cannabis te vas a morir y que ellos pues para nada lo creen. Entonces, sí, hay que trasladar información, pero que esa información sea también verídica, ¿no?, que sea de algún modo una información que un adolescente puede entender y además ¿no?, aplicar a su contexto, y después pues también desarrollar esas habilidades. Yo creo que es importante, no solo la información. Ya digo, hay estas iniciativas a veces europeas donde hablan de desarrollar esas habilidades para decir que no, ¿no?, porque es otro problema. Yo imagino que no es para nada común al cannabis. Yo creo que esto no se podría aplicar al tabaco, al alcohol y a muchas otras drogas. Pero ya digo, esto es un poco una opinión, ¿no?, personal, porque yo creo que tienen que ser aquí los expertos los que tienen que hablar, ¿no? De alguna forma, estos resultados sin duda alguna pueden ayudar a perfilar cuáles deberían ser los programas, hacia dónde hay que ir, Eso. en qué aspectos hay que enfatizar, qué elementos hay que, en esa idea de los beneficios y riesgos que plantean los jóvenes, cómo intentar minimizar beneficios, cómo plantear riesgos y un poco analizar y ahondar en los programas de promoción y prevención en ese sentido, ¿no? No sé si hay algún aspecto, alguna limitación que crees que tiene el estudio y que podemos plantear, o un poco cuáles serían algunos aspectos que crees que podría hacerse de cara al futuro, si te parece una línea interesante en ese sentido. ¿Qué es lo que nos podrías decir? Yo creo que a mí me parece que faltan quizá estudios de España, ¿no? Creo que sí que hay muchas encuestas, ¿no? Sabemos que la encuesta estudios pues, y edades también no tenemos a veces la percepción que tienen, está bastante alineada, ¿no?, de los jóvenes, donde pues también estas encuestas nos trasladan que la percepción de riesgo que hay consumos esporádicos hablamos consumos esporádicos lógicamente, ¿no?, pues, que es muy baja, pero yo creo que quizá explorar desde el punto de vista cualitativo
cuál es esa percepción en España, pero ya digo, hay un solo estudio hecho, podría ser interesante y nos podría proporcionar un poquito más de evidencia al respecto. Pues muchas gracias, Leonor Varela, por acercarnos este artículo que se puede leer en Gaceta Sanitaria, percepción del consumo de cannabis en población adolescentes, metasíntesis de estudios cualitativos, lo firma como primera autoría Julia Rey y la última autora del listado junto con Ana Tejero, Mónica Pérez, Cristina Candal, Andrea Vila, Nerea Mourinho, Beatriz Casal, es Leonor Varela, y a la cual agradecemos que se haya acercado a esta entrevista de Gaceta Sanitaria para acercar los artículos que se publican en nuestra revista a la población y para favorecer su lectura. Esperemos que sea de utilidad y sirva para hacer mejores programas en ese ámbito. Muchísimas gracias, Leonor, un placer. Nada, gracias a ti, además, por invitarme a estar aquí hoy.